Quisiera comenzar esta charla pidiéndoos perdón. Lo siento mucho, voy a hablar muy rápido. Soy de ese tipo de personas que habla muy rápido y no puedo evitarlo. Mi cabeza va a 1000 por hora y mi boca muchas veces no va a la misma velocidad. Y me atropello con las palabras. Mis amigos me dicen que los audios de estos de WhatsApp, que ahora se pueden poner a una velocidad más rápida, para mí debería ser al revés, que deberían poder ponerse más lentos porque si no, no me entienden. Y les entiendo, ¿eh? Y no solo me pasa a nivel verbal. En lo cotidiano, en mi vida, siempre voy caminando a todas partes, cocino súper rápido. También me pasa a nivel artístico. Necesito tener el resultado ya mismo en cualquiera de mis obras artísticas. Necesito pasar mi pensamiento al folio. Y cuando se lo cuento a alguien, también. Siento que tengo que meter la mayor cantidad de palabras en el menor tiempo posible. Es muy estresante vivir así. Hasta que empecé a preguntarme por qué esto es así. Y llegué a un par de conclusiones, las cuales voy a compartir. Pero vamos a remontarnos un poco atrás en el tiempo, hasta hace un par de años. Un día, digamos, un día bastante duro para mí. Estaba bastante afectado emocionalmente, tanto que no era capaz ni de hablar. Eso de que te pasan demasiadas cosas y no sabes muy bien el qué, y te vienen todas de golpe y no sabes ni cómo explicárselo a los demás ni nada, así me sentía yo. Me sentía como cuando era niño. Cuando era niño, yo nunca hablaba. Se lo podéis preguntar a mi madre, que está por ahí sentada, y os dirá que sí. Sentía que tenía que ahorrar palabras, que tenía un número limitado de palabras que podía usar durante el día. Y además, a esa edad tan temprana fue cuando desarrollé mi interés por las vertientes artísticas. Entonces, claro, cuando yo hacía algo, ese algo hablaba por mí y yo me libraba de utilizar ninguna palabra. Claro que no siempre fue así. Porque ahora, años después, tener que dar una charla TED para un niño como yo puede ser complicado. Porque a día de hoy, aun con mis 27 añazos, sigo siendo esa persona que utiliza sus vertientes artísticas para que hablen por mí. Entonces, ahora que me he subido aquí arriba y que tengo que hablar, ¿cómo esperan que haga uso de las palabras? ¿Cómo pretenden que explique algo que nunca he tenido que explicar? Esa es la pregunta del millón. Y la pregunta que me ha estado rondando la cabeza desde que tengo uso de razón prácticamente. Porque incluso en ese día en el que estaba tan afectado, no podía hablar verbalmente, pero es que tampoco podía hacerlo artísticamente. Estaba bloqueado. En ese momento recuerdo que estaba intentando dibujar cualquier cosa, me salían 4 garabatos y no era capaz de hacer nada. Mi cuerpo estaba bloqueado. En ese momento fue cuando llegaron las viñetas. Pequeños dibujos minimalistas, hechos con unos personajes bastante sencillos, de una línea muy fina, un par de palabras, un par de elementos y ya está. Esto cambió mi pensamiento creativo y mi metodología como artista, ya que no tenía que estar muchas horas haciendo una ilustración, sino que en un par de minutos ya tenía algo. Y aparte, tenía que ponerle palabras a ese algo. Claro que no llegaron de golpe. Simplemente en ese momento en el que estaba intentando hacer cosas que estaba tan bloqueado, pues bueno, me salió un personaje con una nariz bastante larga, me hizo gracia. Y de repente dibujé otro y de repente casi de manera automática mi mano empezó a escribir cosas y de repente veo el dibujo y pienso, madre mía, ¿qué me estará queriendo decir esta imagen? ¿Soy este personaje? ¿Soy este otro? ¿Soy los dos? ¿No soy ninguno? Esto para mí fue muy chocante y aparte me sentí muy aliviado porque empecé a hacerme muchas preguntas para adivinar qué me estaba pasando en ese momento con ese dibujo. Que es algo que todos deberíamos hacer. El hacernos preguntas constantemente. Claro que ya hace casi 4 años de eso y empecé a subir las viñetas a mis redes sociales porque ahí me sentía bastante bien haciéndolas. Al principio hacía como 1 o 2 al día, las hacía como panes, me encantaba. Y ya no tenía que estar largas horas dibujando una ilustración o un cuadro o lo que sea, porque el trabajo de ejecución se reduce bastante. Pero sí que es cierto que el trabajo mental es mucho más extenso, porque tenía que poner palabras a lo que estaba sintiendo, cosa que nunca había hecho. Y no solo palabras, palabras clave. Entonces, ahora me ha surgido todo durante estos 4 años, todo esto me ha venido bastante bien. Y es algo que todos deberíamos hacer, el hacernos preguntas. Porque muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor, ni qué nos pasa realmente. Y al hacernos preguntas, yo llego a muchas conclusiones. Y eso, bueno, sí que es cierto que el hacer una viñeta no soluciona mi problema, ni alivia del todo mi dolor, pero sí que es cierto que me sirve de guía, de brújula, para acercarme a lo que estoy sintiendo. Y si existe una solución,
encontrarla. Y si no existe, pues bueno, también puedo regodearme en la miseria durante 3 días en la cama con la misma canción triste en bucle, que eso pues yo creo que lo hemos hecho todos y que la verdad que a mí me reconforta mucho, yo soy muy melancólico. Claro que el proceso de la persona que ve la viñeta es un poco el contrario, ¿no? Porque yo realmente me hago muchas preguntas para llegar a una conclusión. La persona que ve la viñeta recibe una conclusión por la cual empieza a hacerse preguntas y llegar a sus propias conclusiones, porque muchas veces, como he dicho antes, no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y de hecho, hacernos tantas preguntas realmente nos hace ser conscientes de lo que somos y de lo que nos va pasando. Y esto la verdad que para mí fue un shock y fue una revelación. Eso es lo que nos ayuda el arte. El arte nos recuerda que somos humanos, que tenemos emociones y sentimientos que no siempre se hablan de ello. Y que con el paso del tiempo nos hemos convertido en pequeños robots que sobreviven en el día a día, con el tiempo justo, una lista de tareas y responsabilidades y una precariedad notoria. Y hemos dejado de preguntar qué tal estamos. Y hemos dejado de preguntar a los demás qué tal están. Tengo una viñeta que os gustó mucho, que dice: no puedes saber lo que piensas si no te paras a pensarlo. Y me diréis: Gonzalo, claro, obvio, es que es de cajón. Ya, pero es que no es tan de cajón si nos paramos a pensarlo. Si algo me ha enseñado el subir las viñetas a las redes sociales es que absolutamente nadie siente de la misma manera, ni en la misma intensidad, ni al mismo tiempo. Y eso también es precioso, porque nos hace ver que desde una misma cosa pueden salir significados totalmente diferentes. Y eso también nos hace ser más empáticos, porque nos hace ver que nuestra realidad no es la única realidad y que no es la única realidad que tenemos que tomar como válida y que no hay dos iguales. Mis viñetas son un mensaje sintetizado y ambiguo. Vemos cómo se desarrolla una situación carente de contexto. El contexto lo añade la persona que la ve. Porque yo, por ejemplo, puedo hacer una viñeta porque estoy triste, porque a la hamburguesa de falafel que me he pedido no le han puesto ketchup. Y estoy triste. Y hago una viñeta sobre ello, sin hablar directamente sobre ello. Y la subo a mis redes sociales. Y puede que en la otra punta del país una persona vea esa viñeta y le genere un sentimiento de pérdida porque su mejor amigo se ahogó con 9 años, por ejemplo. Y viceversa. Yo he hecho viñetas muy sentidas, muy dolidas, que han sido muy importantes para mí, y cuando las he subido a mis redes sociales para otra persona simplemente ha sido ketchup en una hamburguesa. Por eso siempre digo que la viñeta, al igual que cualquier obra creada a través de una disciplina artística, la viñeta no es el mensaje, sino que es el mensajero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sacad vuestras propias conclusiones, no os voy a dar todo masticado. Eso es lo que me gusta realmente de esto, que la gente complete su propio puzzle, que saque sus propias conclusiones preguntándose el porqué, del por qué esto es así. Y mucha gente ha llegado a muchas conclusiones con mis viñetas. Madres me han escrito diciéndome que su hija ahora va a ir a terapia porque ha visto una viñeta mía y le ha generado un no sé qué, qué sé yo, que le ha hecho darse cuenta de que es posible que necesite ayuda para lo que sea. O que sabe cosas, pero igual quiere complementarlo. Eso está genial. Cosas como esta, y 1000 cosas más, son la que hacen que la salud mental empiece a estar en boca de todos. Se le empieza a dar la importancia que se merece. Empieza a ser portada en los periódicos de este país. Pero todavía siento que debemos hacer mucho más ruido, porque a día de hoy, en España, por cada 100.000 habitantes solamente disponemos de 6 psicólogos y 11 psiquiatras en el Sistema Nacional de Salud. El año pasado, 11 personas se suicidaron cada día. Se ha convertido en la primera causa de muerte entre personas de 15 y 29 años. Esto es una burrada. ¿Qué podemos hacer entonces? Buscar soluciones reales. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, quitándole ese estigma que tiene el ir a terapia. Que los que vamos a terapia no tenemos que estar locos. Que cuando vamos al médico de cabecera por un catarro no significa que tengamos algo grave, simplemente queremos hacer un pequeño chequeo. Pues lo mismo con el psicólogo. No tenemos que estar gravemente enfermos o tener algún problema. Podemos ir simplemente para ver cómo ayudarnos un poquito. ¿Qué más podemos hacer?
Salió un número de teléfono gratuito para la prevención y asistencia del suicidio. Eso está genial. Más cosas. El otro día iba caminando por la calle y me encontré con un cartel que ponía clases para padres o cursos para padres, ¿no? Algo así. Y me acerqué a verlo y había como diferentes casillas en las que había como diferentes asignaturas que se iban a impartir en dicho curso. Había como la gestión emocional, la adolescencia, la etapa de la adolescencia, resolución de conflictos en casa. Eso está muy bien también. Porque es muy posible que haya que gestionar unas dinámicas que haya bajo un techo, en casa. Y también en los institutos. Podemos implantar tal vez algún sistema de actividades en el cual los alumnos puedan aprender a gestionar sus emociones y convivir con el día a día. Eso puede estar también muy bien. Ya que en los institutos hay como diferentes grupos sociales, diferentes jerarquías, ¿no? Y diferentes dinámicas. Claro que es posible que haya personas que piensen que eso es más trabajo de los padres en casa, ¿no? Que en casa se te prepara para la vida y en los institutos te preparan para los exámenes. Y bajo esta afirmación yo pregunto, ¿esto es realista? Respuesta corta, no. Y os voy a explicar por qué no es realista. Con el ejemplo que he puesto antes, ninguna realidad es igual que otra. No hay dos iguales y todas son igual de válida. Es muy posible que la situación bajo ese techo no sea ni óptima ni arquetípica. Y no porque no lo sea, sino porque se ha dado por hecho que lo es. En vez de cuestionarse si realmente se puede hacer algo mejor. No podemos tapar agujeros que no sabemos que existen. Eso está genial. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más cosas podemos hacer como individuos? No invalidar nuestras emociones. Si algo nos sucede, canalizarlo de una manera consciente y asertiva. Si queremos llorar, lloramos. Si queremos pegarle algo, le pegamos a lo que sea, a una pared, por favor, ninguna persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque muchas veces se me haya tachado a mí o a mi generación de que somos la generación de cristal, porque parece que no se nos puede decir nada y que buscamos sacarle la punta a todo y que lloramos por todo, pero realmente no creo que esto sea así. Lo que estamos haciendo es cuestionar una realidad que se nos dio por hecho, que ya se nos dio dada, que ya se nos dio rota. Y estamos cuestionándola porque no nos hace bien, porque estamos haciéndonos preguntas de si esto realmente me vale o no. Y preparándonos no solo para nuestra generación, sino para las generaciones futuras, dejarle una realidad mejor. ¿Cómo? Preguntándonos el porqué, del porqué, del porqué. Poniendo las comas en todas las frases, poniendo los puntos sobre todas las íes. Para llegar a conclusiones. Para construir soluciones, soluciones reales. Soluciones que puedan reducir esos 11 suicidios diarios en el mayor número posible. Si mi yo de niño estuviera ahí sentado ahora mismo, estaría alucinando, pensando, ¿quién le habrá enseñado a hablar a este tío? Estará ahí como muy curioso y muy confundido. Y no le culpo, sobre todo a una edad tan temprana y tan vulnerable en la que todo es nuevo, todo te afecta y ni siquiera sabes si eso importa o no. Yo creo que también debería estar sintiéndose muy orgulloso. Así que por él y por todas las personas que todavía no han encontrado su voz y por las personas que ya no van a poder volver a hablar más, voy a volver a pedir perdón. Pero esta vez voy a pedir perdón por haber pedido perdón al principio. No debería haberlo hecho. Porque nadie me enseñó a hablar. Tuve que hacerlo con mis propios medios. Y me podéis decir, Gonzalo, eso es una historia genial de autosuperación. Eso está genial, ya, pero es que no quiero ser un héroe. Yo me considero un superviviente de ese proceso. Porque el proceso podría haber sido mucho más fácil. Y nos lo podríamos haber ahorrado. Hay gente que se ha quedado en ese camino porque ese proceso le ha sobrepasado y ya no está aquí esa persona. Que ya no está aquí literalmente, ni volverá a estarlo. Tenemos que dejar de pedir perdón, ser más empáticos con los demás, escuchar los problemas, ser más asertivos. Tenemos que dejar de pedir perdón y empezar a preguntarnos, ¿por qué debería pedir perdón? Ahí comienza todo, haciéndonos preguntas, haciéndonos las preguntas adecuadas. Muchas gracias.